Hola, bienvenidos. Continuamos trabajando con circuitos de autotransformadores. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio número 5, que dice así. Un autotransformador de 400 a 110 volt suministra una potencia aparente de 10 kVA. Calcular la potencia propia o transmitida electromagnéticamente. Vean ustedes que aquí habla de dos tipos de potencia. Primero, la potencia aparente, que es la que el autotransformador entrega a la carga, y es también la que toma el autotransformador de la red. Por lo tanto, esta potencia aparente la podemos calcular como potencia aparente la podemos calcular como tensión del primario por intensidad del primario, que sería la potencia que toma el autotransformador de la red, o también como tensión del secundario por intensidad del secundario, que es la potencia que el autotransformador le entrega a la carga. Consideramos el autotransformador como una máquina ideal, a los efectos de simplificar los cálculos. Luego tenemos la potencia propia o electromagnética, que la definimos como la potencia transferida del primario al secundario electromagnéticamente, o también la potencia transferida del primario al secundario debida al flujo magnético del primario. Esta potencia propia o electromagnética la podemos calcular en el devanado común o también en el devanado serie. Nos tiene que dar el mismo resultado por cualquiera de los dos caminos. Entonces, si calculamos la potencia electromagnética o propia en el devanado común, nos va a quedar potencia propia es igual la tensión que hay en el devanado común, que es la misma que la del secundario en este caso, por la intensidad que pasa por el devanado común, que no es otra que la intensidad del secundario menos la intensidad del primario. Si aplicamos la ley de Kirchhoff de corrientes a este nodo, de ahí sale que la corriente del bobinado común es igual a I2 menos I1. Luego, también la podemos calcular como la tensión en el devanado serie por la intensidad en el devanado serie. O sea, la tensión en el devanado serie será la tensión del primario menos la tensión del secundario. Bobinado serie, estamos hablando acá, ¿verdad? Esta tensión. Y eso habrá que multiplicarlo por la intensidad que circula por este bobinado, que es la intensidad llamada serie o intensidad del primario, que es la misma. Fíjense, la que viene por aquí de la red es la que pasa por este devanado. Cualquiera de estas dos fórmulas es válida para calcular la potencia propia o electromagnética. ¿Qué necesitamos para calcular la potencia propia? Necesitamos conocer las tensiones en el devanado común, en el devanado serie, así como la tensión del primario y la del secundario. Pero aquí nos dice que la tensión del primario es 400 volts, la del secundario 110, así que esas dos las tenemos. Nos dice que la potencia que entrega el autotransformador a la carga es de 10 kVA. Bien. Entonces quiere decir que la intensidad en el secundario la podemos calcular como la potencia aparente en el secundario sobre la tensión en el secundario. Esto lo despejamos de aquí. Es igual entonces a 10 kVA, que lo tenemos que poner en volt ampere, son 10.000, sobre la tensión en el secundario, que son 110. Esto nos estaría dando 90.9 amperes. La tensión en el primario, o tensión serie también llamada, también la podemos calcular a partir de la potencia aparente, despejándola de aquí. O sea que sería potencia aparente sobre tensión del primario. Son 10.000 volt ampere sobre la tensión del primario, que son 400 volt. Y esto nos está dando 25 amperes. Ahí tenemos las dos intensidades. Entonces ahora vamos a decir que la potencia propia o electromagnética, como les dije, podemos usar cualquiera de estas dos fórmulas. Vamos a usar la primera.
es la tensión en el secundario, que son 110 volts, por la intensidad en el secundario menos la intensidad en el primario. O sea que la intensidad en el secundario son 90.9 menos la intensidad en el primario, que son 25 amperes. Esto nos está dando 7249, si lo aproximamos a número entero, volt ampere. Esta es la potencia propia o electromagnética, que también la podemos calcular con la otra fórmula, que es tensión primario menos tensión del secundario por I del primario. O sea, tensión del primario, 400 volts, menos tensión del secundario, 110 volts, por la intensidad del primario, 25 amperes. Nos estaría dando 7250 volt ampere. Muy aproximado, prácticamente igual a lo que nos da aplicando la otra fórmula. Con esto finalizamos el ejercicio número 5. Pasamos a resolver el ejercicio número 6, cuya propuesta dice lo siguiente. Un autotransformador de 230 a 200 volts suministra una potencia aparente de 1 kVA. Calcular, considerando el aparato ideal, A, potencia propia, B, intensidad de corriente eléctrica en los devanados serie y común, C, sección de los conductores, si se admite una densidad de corriente de 2 amperes por milímetro cuadrado. Comenzamos. La potencia propia la podemos calcular, como ustedes saben, tanto en el devanado serie como en el devanado común. Si la calculamos en el devanado común, entonces esa potencia propia es la tensión en el devanado común, que es lo mismo que la tensión en el secundario, por la intensidad en el devanado común, que no es otra que intensidad del secundario menos intensidad del primario. O sea que tenemos que calcular estas dos intensidades. Y las intensidades las vamos a calcular a partir de la fórmula de potencia aparente, que es V por I, tanto en el primario como en el secundario. Entonces, es potencia aparente sobre V1, será la intensidad 1. Esto es 1000 sobre 230. Eso nos está dando 4.35 amperes. Luego, la intensidad en el secundario, misma potencia aparente sobre la tensión del secundario. 1000 volt ampere sobre 200 volt. Estos serían 5 amperes. Ahí tenemos las dos intensidades. Por lo tanto, estamos en condiciones de calcular la potencia propia multiplicando la tensión del secundario, que son 200 voltios, por la intensidad del secundario, que son 5 amperes, menos la intensidad del primario, que son 4.35 amperes. Recalculando. Esto nos está dando 130 volt ampere. Con esto tenemos hecha la parte A del ejercicio. La parte B nos pide las intensidades en el devanado serie y en el devanado común. Así que la intensidad en el devanado serie es la misma que la intensidad del primario. Fíjense que la intensidad que toma el primario de la red es la misma que pasa por el bobinado serie. Y eso ya lo tenemos calculado. Son 4.35 amperes. Y la intensidad común es la diferencia entre I2 e I1. I2 menos I1. Es la corriente que pasa por aquí, por el devanado llamado común. Entonces, es I2, que la tenemos calculada, 5 amperes, menos I1, que también la tenemos calculada, 4,35,
Y eso es 0.65 amperes. En la parte C del ejercicio nos está pidiendo la sección de los conductores en el devanado serie y en el devanado común, por supuesto, con una densidad de corriente de 2 amperes por milímetro cuadrado. Entonces, la sección en el devanado serie será la intensidad en el devanado serie, que son 4,35 amperes, sobre la densidad de corriente, que son 2 amperes por milímetro cuadrado. Esto va a dar 2,18 milímetros cuadrados. Y la sección en el devanado común va a ser la intensidad en el devanado común, que son 0,65, sobre 2 amperes sobre milímetro cuadrado. Y esto es, si aproximamos a dos cifras significativas después de la coma, 0,33 milímetros cuadrados. No nos está pidiendo los diámetros, ¿verdad? Pero, conocida la sección del conductor, es muy fácil conocer los diámetros.